Hola, en este breve vídeo vamos a explicar qué es el arbitraje. El arbitraje es ese método heterocompositivo de resolución de conflictos en el que un tercero privado resuelve de forma vinculante una disputa que las partes han querido someterle para que éste la resuelva de forma vinculante. El laudo, que es así como se conoce esa decisión que emitirá el árbitro, tendrá la misma eficacia que una sentencia y por tanto tendrá el carácter de cosa juzgada. ¿Cuál es el marco legal que ampara el arbitraje? En España contamos con la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, que fue modificada en el año 2011. Esta ley se fundamenta en la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Y además contamos con una normativa de gran valor y eficacia como es el Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Este convenio brinda una gran certeza y, como decía anteriormente, eficacia, ya que permite en el ámbito internacional ejecutar estos laudos con mucha mayor facilidad de lo que se lograría ejecutar una sentencia de tribunales ordinarios. ¿Qué características tiene, por tanto, un arbitraje? Primero, para poder acudir a un arbitraje requerimos esa voluntariedad de las partes. No podemos acudir a un arbitraje si una de las partes no quiere. ¿Por qué? Porque es un medio alternativo a la vía judicial y la vía judicial es la vía natural de resolución de conflictos. Por tanto, las partes para poder acudir al arbitraje deberán firmar un convenio arbitral, ya sea antes del surgimiento del conflicto en un contrato o una vez el conflicto ha surgido, también escogiendo una corte arbitral o ya sea también estableciendo un procedimiento arbitral ad hoc, pero deberán específicamente y así hacerlo constar que han escogido la vía arbitral en lugar de querer acudir a la vía judicial. ¿Qué otras características tiene el procedimiento arbitral? El árbitro deberá siempre ser y parecer y permanecer independiente e imparcial en todo momento, desde su nombramiento hasta la emisión del laudo. Y esto es fundamental y lo que garantiza también que este procedimiento pueda cumplir las exigencias de la impartición de justicia. Otra de las características del arbitraje, que es una de las principales y de las que las partes más eligen para optar por este procedimiento en vez de acudir a la vía judicial, es la especialización de los árbitros. Cuando se elige acudir a la vía arbitral, se escoge a un árbitro por sus capacidades, por su especialización, por sus conocimientos, por su experiencia previa, por sus capacidades en una determinada materia. Por ejemplo, imaginémonos un conflicto sobre un contrato de obra, sobre una materia técnica o muy especializada. Es verdad que los jueces evidentemente cuentan con estos conocimientos y esta materia, pero muchas veces no cuentan con el tiempo requerido para dedicar todos sus esfuerzos y toda su energía para analizar un conflicto. Los árbitros son contratados para resolver una disputa sobre un conflicto con una especialización y con unas determinadas especificidades, y a esos árbitros se les puede pedir, y de hecho se les nombra porque cuentan con esos conocimientos a los cuales también se les exigirá para resolver esa disputa acorde con ellos, y para eso se les nombra. Otra de las características esenciales de estos procedimientos es la confidencialidad. La confidencialidad permite que asuntos en los que está, por ejemplo, en disputa el know-how de un negocio
temas, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, cuando está en juego relaciones con proveedores o que no se quiera que posibles competidores conozcan que hay una disputa en una empresa, porque esto podría hacer peligrar el negocio. En un arbitraje es el método ideal para resolver estas disputas. La flexibilidad es otra de estas características, ya que el procedimiento se adapta perfectamente a las circunstancias, a las características y a los requerimientos de las partes, algo que evidentemente no ocurre en el proceso judicial perfectamente tasado y estructurado por la ley. La celeridad es otra de estas grandes características, ya que el laudo debe ser dictado a más tardar a los 6 meses desde que se ha iniciado el procedimiento, algo que no ocurre evidentemente en el proceso judicial, ya que actualmente el proceso judicial en primera instancia la sentencia se dicta más o menos entre un año y 3 meses, y puede que si seguimos escalando las instancias, la resolución llegue cuando esta sentencia ya no va a cumplir las expectativas que las partes tienen, y puede que una empresa incluso ya no exista cuando esta resolución llegue. Por tanto, el laudo sí que va a cumplir las expectativas de las partes en el tiempo en el que este se requiere. Y este laudo, como decíamos, es definitivo y se va a ejecutar exactamente igual que una sentencia. Y así esto, como decíamos, tenemos un marco normativo que ampara, y así también lo ha dicho en innumerables sentencias de los diversos tribunales y del Tribunal Constitucional. Por tanto, vemos que es que no se trata de algo que sea un capricho de las partes, sino que encuentra su amparo perfectamente y su apoyo en la legislación, la normativa y la jurisprudencia. Además, es una práctica común y amparada por la práctica mercantil. Aquí solamente para que tengan constancia, en el comercio internacional, según datos de la Queen Mary University, el 81% de los conflictos en el comercio internacional se resuelven mediante arbitraje internacional, de los cuales el 90% se cumplen voluntariamente. Por tanto, no es necesario ni siquiera acudir posteriormente a la ejecución de los laudos, porque las partes ya tienen interiorizado que deben cumplir lo que el árbitro así decida. ¿Qué ventajas, por tanto, aporta el arbitraje? Primero, esa rapidez. La solución del conflicto llega en el momento en que se requiere. La flexibilidad, el procedimiento se adapta perfectamente a lo que las partes necesitan. Esa especialidad de los árbitros para dictar una solución perfectamente adaptada a las necesidades, al lenguaje, a lo que las partes están necesitando en ese momento perfectamente, es lo que se conoce como un traje a medida de las necesidades, los requisitos, esas características y circunstancias que las partes están necesitando, y la confidencialidad, muy importante en determinados negocios y circunstancias, algo que también, si las partes no lo quieren, ellas así lo pueden determinar. ¿Qué desventajas también se le pueden achacar al arbitraje? Pues que en determinados asuntos se puede decir que puede resultar más costoso que acudir a la vía judicial ordinaria. ¿Por qué? Porque es verdad que acudir al arbitraje, por ejemplo, institucional, conlleva unas tasas, el pagar los honorarios de los abogados, pero si esto se pone y se hace un balance en lo que cuesta el proceso judicial ordinario en honorarios de abogados, procuradores, extendido en el tiempo, puede que en realidad esto no sea así. Otra de las posibles desventajas que se comentan sobre el arbitraje es lo que se conoce como one shot. ¿Qué significa el one shot en el arbitraje? Que en el arbitraje no contamos con diversas instancias. En el arbitraje podríamos decir que todo se juega a una única instancia. Es verdad que esto cada vez va cambiando poco a poco, y hay cortes arbitrales en las que se permite una especie de revisión dentro de la misma institución arbitral. Pero en principio, en el arbitraje solamente hay una posibilidad de resolver el conflicto, y solamente se podrá impugnar el laudo en la vía judicial por causas
tasadas y establecidas. ¿Y cuáles serán esas causas? Cuando se ha violado la posibilidad de una de las partes de defender sus derechos esenciales o cuando se ha violado el orden público. Si no, nunca se podrá revisar el fondo del laudo. Y la otra posible desventaja del arbitraje sería la dependencia de los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Porque el árbitro puede decidir, pero el árbitro no puede ejecutar esas decisiones. Por tanto, a la hora de por ejemplo, se requiera el auxilio judicial para una práctica de la prueba, o cuando se dicte el laudo y una de las partes no lo quiere ejecutar voluntariamente, en esos casos requeriremos del auxilio del tribunal competente para su ejecución. ¿En qué materia podríamos considerar que es arbitrable? Porque no todo es arbitrable. ¿Por qué? Porque estamos en materia de libre disposición. Es una materia que es alternativa a la vía judicial. Y la ley, en el artículo 2, ha establecido que será materia de libre disposición conforme a derecho. Entonces, podremos acudir a la vía arbitral en aquella materia que sea disponible. Y ahora, en la siguiente diapositiva, les mostraré una tabla que muestra de forma muy gráfica cuando tengamos duda sobre qué podemos entender sobre materia de libre disposición. A modo de ejemplo, ¿qué podemos entender sobre materia disponible? Por ejemplo, todo lo que es materia contractual, arrendamientos, materia industrial, comercial, artesanal, profesional, todo lo que es materia societaria, testamentaria. Pero, ¿qué no es materia disponible? Por ejemplo, todo lo que son derechos de la personalidad, el estado civil, cuestiones relacionadas con la validez o nulidad del vínculo matrimonial, lo que tenga que ver sobre la soberanía del Estado. Eso no es materia arbitrable. ¿Por qué? Porque escapa a la libre disponibilidad de las personas. Entonces, aquí esta es un cuadro o una ilustración que nos puede venir muy bien cuando tengamos dudas si estamos ante materia o no de libre disponibilidad. Esto es una portería y en clase me gusta mucho utilizarla porque es muy ilustrativa para saber los límites que ha establecido la ley sobre qué es materia arbitrable y qué no es materia arbitrable. Dentro de la portería vemos que he incluido una bolsa de dinero. Pues esa bolsa de dinero es esa materia patrimonial. ¿Qué dice el artículo 2 de la ley del arbitraje? Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materia de libre disposición conforme a derecho. ¿Y cuáles serán los límites de la materia de arbitraje? Primero, en el primer palo tenemos el orden público. En el segundo palo, las normas imperativas. Y en el palo superior, como límite que marca siempre las relaciones entre las partes, tenemos la buena fe. Las partes siempre se tendrán que comportar entre ellas con el árbitro y con todas las partes conforme a los criterios de la buena fe o la ética, según se quiera decir. Entonces, ante la duda, si no sabemos si estamos ante materia arbitrable o no, tenemos que pensar si esa materia es susceptible o no de ser convertible en dinero. Si no es convertible de ser en dinero o materia patrimonial, estaremos ante materia que no puede ser arbitrable. En resumen, ¿qué es el arbitraje? Es aquel método alternativo de resolución de conflictos en el que a la vía judicial, en la que un tercero decide de forma definitiva un conflicto con carácter definitivo, y ese laudo, que es lo que emite el árbitro, tendrá carácter de cosa juzgada. Muchas gracias.